Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast de Blog Numismático. En este caso voy a hablar de una noticia que ha trascendido mucho en los medios nacionales británicos y también en los internacionales. En España se ha hablado de ella, aunque no demasiado. Sabe que en España últimamente tenemos bastantes casos muy sonados para rellenar periódicos y por eso no se ha hablado demasiado del supuesto robo de miles de objetos arqueológicos que ha habido en el British Museum. Digo supuesto porque hay que decir que hasta la fecha nadie ha sido condenado por robo y de hecho no ha habido ninguna denuncia formal, o sea, no se ha incoado ningún proceso ni nada por el estilo. Esto no ha llegado a ningún juez. Entonces, bueno, todavía se está en un momento de intentar esclarecer qué es lo que ha ocurrido y, como digo, hay personas a las que se les está apuntando, pero formalmente no hay nadie que esté acusado. Y además, las personas a las que están apuntándose niegan todos los hechos, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que se va a contar aquí es una cuestión supuesta, que es la que ha trascendido en la prensa y la que se está contando como verídica. Entonces, bueno, pues yo en principio me creo lo que aparece en toda esta prensa, porque aparecen argumentos bastante sólidos, pero como digo, hay que tomarlos con cierta cautela. Voy a hacer un resumen, primero de todo, de qué es lo que ha ocurrido y, bueno, pues después daré un poquito mi opinión y alguna reflexión al respecto. Hay que decir que en este resumen no es el único. De hecho, en un medio numismático muy conocido como es Coins Weekly han hecho también un excelente resumen, si bien es cierto que ahí no han dado una opinión o una reflexión al respecto. Bien, bueno, el British Museum entiendo yo que es un museo que no necesita ninguna presentación. Es probablemente el mayor museo arqueológico del mundo. Tiene en su haber unos 8 millones de objetos, lo cual es una auténtica barbaridad, de los cuales solamente el 1% o aproximadamente el 1% está expuesto. Entonces, este edificio tan grande que está en el centro de Londres, que seguro que muchos de los que me están escuchando han visitado, pues solamente supone el 1% del total de la colección del British Museum. Y eso que el Museo de Historia Natural Británica fue digamos que se independizó del British Museum y la Biblioteca Nacional también se independizó. Entonces, serían colecciones que en su momento pertenecieron al British y ahora mismo están, digamos, en museos aparte y con, bueno, pues una gestión independiente. Bien, el British no solamente es muy conocido entre el público general y por los visitantes y amantes de la historia, también es muy conocido por todos aquellos que se relacionan con los museos, digamos, a nivel profesional. En cuestiones de museística, yo diría que es el abanderado, el museo abanderado a nivel mundial. Tiene muchos medios y luego, bueno, pues los británicos la verdad es que han sido bastante pioneros en muchos de los aspectos de museística, ya no solamente de cómo conservar los bienes arqueológicos, que también, sino también en cómo exponerlos, cómo hacer de estos bienes unos objetos didácticos y demás. Yo, bueno, que sepáis que hice algunas propuestas europeas para proyectos europeos, ¿no? Pues de cuestiones relacionadas con museo, de aprendizaje en el museo, y siempre el British era, bueno, pues era una referencia clara a la que había que estudiar, que analizar, pues para entender el estado de la cuestión. Luego, aparte de esto, también conozco muy bien el British porque lo he visitado un total de 4 veces y las 4 veces que he ido he tirado el día entero en el museo. Es un sitio en el que yo me podría pasar meses y meses. Y vamos, la próxima vez que vaya a Londres, si voy solo, tened por seguro que también voy a volver a entrar al British y seguramente también tire un buen rato y si tengo tiempo, pues volveré a tirar el día entero. Lo he citado varias veces en el blog y me acuerdo que hace ya años, en 2012 me parece que fue, que era cuando yo pasé un invierno ahí en el Reino Unido, pues en el 2012 dediqué una entrada a su gabinete numismático. Bien, este museo no está exento de polémica y esto también es interesante para entender la noticia. Porque, bueno, pues su colección alberga muchos objetos arqueológicos muy relevantes para otros lugares del mundo bastante lejanos del Reino Unido. Bueno, y hay países que reclaman al Reino Unido que, bueno, según ellos, devuelva estos objetos que en su momento fueron extraídos, ¿no? Bueno, fueron extraídos
muchas veces bajo una presencia militar británica en estos países, ¿no? Bueno, lo más claro es pues los famosos frisos del Partenón, ¿no? Pues que están ahí en el British Museum y que lleva a Grecia reclamándolos muchísimo tiempo. También los famosos bronces de Benín, ¿no? Pues que Nigeria los reclama. Mucho de la colección china del British Museum también está reclamada por China desde hace mucho tiempo. Egipto, bueno, pues obviamente la piedra Rosetta, ¿no? Por ejemplo, es uno de los bienes que Egipto reclama también al Reino Unido. Entonces, bueno, digamos que si bien el British es todo un orgullo británico, digamos que es un museo cuya colección escuece bastante a muchos otros países e incluso a los ciudadanos de estos otros países, ¿no? También hay que decir que tienen bastantes cosas o varias cosas españolas, ¿no? Y concretamente castellanas tienen varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, las glosas silenses están en el British. Bueno, pues es una de las primeras glosas en castellano que se escribieron ahí en el monasterio de Silos y bueno, pues están ahí en la biblioteca del British Museum. Y bueno, pues que a España no le importa mucho, parece ser, o por lo menos no la reclama. Y bueno, la Junta de Castilla y León pues está por uvas, o sea, y probablemente a los castellanos tampoco les importe prácticamente ninguno, todo sea. A mí lo que más me fastidia es que no están expuestas, sinceramente, o sea, yo lo que quisiera sería verlas. Me daría un poco igual si las puedo ver en Londres o si las puedo ver en Madrid, pero me gustaría verlas. Bueno, sea como fuere. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el British para ser algo tan trascendente? Bueno, esta historia se puede contar desde distintos ángulos. Yo lo voy a contar desde el ángulo de un personaje bastante curioso. Se llama Itai Gradel. Gradel, perdonadme si alguna vez digo Gardel, pero no es Gardel, es Gradel. Este tal Itai Gradel es un comerciante danés, nada menos, que bueno, ha sido la persona clave en todo esto. Este hombre, bueno, pues es un comerciante de antigüedades que de vez en cuando pues, compraba piezas arqueológicas en eBay. Y bueno, pues desde el año 2014 empezaba a comprar piezas arqueológicas ahí a un vendedor del Reino Unido, de Londres, ¿no? Que se llamaba Sultán 1966. Y este hombre, pues nada, le compraba las piezas, le pagaba por eBay y se acabó. Allá por el año 2016, este Gradel se percató de que ese seudónimo de Sultán 1966 había publicado un camafeo y que, bueno, lo publicó y lo retiró al poco tiempo, pero él, nada más verlo, lo identificó. O sea, que Gradel tiene que ser una persona con un conocimiento muy profundo de la arqueología, porque vio el camafeo y lo identificó como que había sido publicado por el British Museum en una publicación del año 1926. Era un pequeño fragmento, pero suficiente como para poder identificarlo. Y bueno, pues claro, él cuando fue, resulta que ya el tal sultán pues había retirado la publicación y lo había borrado. Pero Gradel había hecho una captura de pantalla, con lo cual todavía la tenía. Tenía, digamos, el anuncio. Y efectivamente él vio que ese pequeño camafeo, ese pequeño fragmento, pues había aparecido publicado en el año 1926, pero después nunca más había sabido de él. Entonces dijo, bueno, esto probablemente haya sido un camafeo que se ha robado del museo, pues no sé, en los años 40, en los años 50, vaya usted a saber, y ya está. Entonces eso ha entrado en el mercado y luego, claro, pues ya es imposible seguirle la pista, ¿no? Porque él veía que ese pedazo de camafeo no había vuelto a salir publicado en ninguna parte. Y entonces, bueno, pues ahí quedó la cosa y entiendo yo pues que le seguiría comprando bienes arqueológicos a ese tal Sultán 1966. O si no le compraba los bienes arqueológicos, por lo menos le estaba siguiendo y estaba un poco con la mosca detrás de la oreja. En total, Gradel le compró unos 70 objetos arqueológicos por un precio, la verdad es que muy barato, entre 15 libras y unos cuantos cientos de libras. O sea, no estaba vendiendo los objetos nada caros. Fijaros, 15 libras por un objeto arqueológico. Eso no es nada de nada, ¿no?
Curiosamente, aquí Gradel contó una cuestión que es bueno, bastante interesante. Resulta que uno de estos objetos que compró fue un anillo y Gradel pagó por él 150 libras diciendo, bueno, esto seguramente sea una reproducción. Un anillo egipcio, ¿no? Por 150 libras. Simplemente lo compró. Y resulta que cuando le llegó pues a Dinamarca, entiendo, el anillo, pues él lo analizó, lo estudió y dijo, no, pues este anillo es auténtico. Esto vale muchísimo más de 150 libras. Entonces lo que hizo fue, bueno, pues hablar con el tal Sultán 1966 y le dijo, oye, mira, que esto que me has vendido no es una reproducción de un anillo, sino que es un anillo auténtico y esto por 150 libras que me sabe mal, ¿no? Pagarte tampoco. Entonces le mandó otras 500 libras a mayores. O sea, en total le pagó 650 libras. Vamos a poner unos 750 euros. Que a ver, sigue siendo bastante menos de lo que vale un anillo antiguo de época del Egipto tolemaico y que sea auténtico, ¿no? A ver, en el anuncio no decía que fuese una reproducción, pero bueno, pues Gradel entendió que era una reproducción pues por el bajo precio al que lo estaba ofreciendo. Bien, así quedó la cosa hasta que en el año 2020 Gradel vio que este personaje, este Sultán 1966, había vendido un trozo de camafeo romano y ese trozo de camafeo romano había sido publicado a color, con una fotografía a color en la página web del Museo Británico. Entonces aquí esto así que le saltó todas las alarmas. Dijo, esto no puede ser, este hombre está vendiendo material robado en la actualidad en el Museo Británico. Porque no puede ser que este objeto haya sido robado en los años 30 o 40 y que esté la fotografía a color en la página web del Museo Británico. Y ahí es donde se dio cuenta. Bueno, entonces, claro, el hombre Gradel, pues además de tener un gran conocimiento, pues es, digamos, una especie de Quijote danés, ¿no? Lo que hizo fue decir, a ver, aquí hay que hacer algo, y empezó a recabar tanta información como podía. Luego, además, notificó a la dirección del Museo Británico a través de un amigo suyo. Se ve que él no conocía a los directores o a las personas, digamos, que dirigían o que eran responsables del Museo Británico, pero bueno, sí que tenía un comerciante amigo pues que tenía estos contactos y le dijo, oye, diles a estos que están robando en el Museo Británico. Curiosamente, esto fue en el año 2020 y ya, eso, a mediados del 2020, el tal Sultán 1966 dejó de vender en eBay. O mejor dicho, dejó de vender objetos arqueológicos. Lo que se empezó a poner fueron pues, cucharillas que tenía por casa y discos de vinilo y tonterías de este estilo. Entonces eso también le mosqueó más todavía a Gradel. Dijo, a ver si este hombre resulta que ha habido aquí un chivatazo interno o que le han dicho, oye, que están diciendo que hay un robo. El caso es que Gradel dejó de vender y hasta la fecha no volvió a vender ningún objeto arqueológico más. Perdón, Gradel no, sino Sultán 1966 fue quien dejó de vender. Bien, Gradel lo que hizo fue seguir con su investigación propia, tiró del hilo y vio que esta cuenta de PayPal, a la que él estaba haciendo los pagos, había hecho los pagos, estaba vinculada a Peter Higgs, o Peter Higgs. Y este Peter Higgs era un curador de la colección griega del Museo Británico. Entonces esto tiene todavía mucho más sentido, porque claro, es el curador, es la persona encargada de la colección griega y de las esculturas griegas, incluyendo el friso del Partenón, imaginad, ¿no? El que estaba robando objetos del Museo Británico para venderlos por su cuenta. Entonces, bueno, pues Gradel reunió toda la información posible y lo que hizo fue contactar en febrero de 2021 al director adjunto del Museo Británico. Este hombre se llamaba Jonathan Williams. Le contactó en febrero de 2021 y recibió respuesta en julio de 2021. O sea, habían pasado 4 meses, ¿no? Y bueno, lo único que le recibió como respuesta era decir, no, mira, esto que tú estás diciendo, esto no está bien fundamentado, aquí no ha pasado nada. Bueno, Gradel se sintió hasta molesto a nivel personal, diciendo, bueno, me están tomando por tonto. Y entonces, un año más tarde, contactó con otra persona importante en el museo, que fue Paul Ruddock, que era el administrador del museo.
Y entonces le mostró su preocupación, le dijo, oye, mira, que todo esto está ocurriendo. Y bueno, Ruddock dijo que, bueno, pues que lo habían investigado y que no había ningún tipo de evidencia al respecto de ningún robo. Así que, bueno, pues ahí quedó. Y Gradel entendió que se sentiría bastante impotente porque lo que estaba viendo era que la dirección del museo no estaba haciendo nada, o probablemente lo estuviese haciendo de puertas para adentro, pero preferían decir que aquí no pasaba nada para evitar que hubiese ningún tipo de escándalo. Eso lamentablemente ocurre en muchas instituciones y generalmente ocurre en instituciones vinculadas de cierta forma al Estado, que dicen, bueno, aquí como que no ha pasado nada, lo cocinamos todo de puertas para adentro y todos los crímenes que no salgan a la luz pública, porque entonces es cuando nos viene la gente, se nos viene encima, ¿no? Eso es lo que pasa con la cuestión de los políticos, ¿no? Que la mujer del César no tiene que ser casta, sino que tiene que parecerlo. Bueno, pues esto mismo era lo que en buena forma estaba pasando en el Museo Británico. Bueno, al final Gradel contactó con otra persona, que este hombre era George Osborne. Y George Osborne había sido nombrado presidente del museo en octubre de 2021. Entonces, claro, esta persona había llegado al museo después de que hubiesen ocurrido todos estos hechos. Claro, y esto fue un punto muy importante, porque entonces George Osborne lo que dijo, bueno, pues entonces vamos a hacer una auditoría y vamos a ver si aquí realmente está en el inventario todo lo que debería estar. Y se dieron cuenta de que faltaban en torno a 2.000 objetos. ¿Estáis oyendo bien? 2.000 objetos. Bueno, aquí lo que se hizo fue notificar a la policía. Todo esto ha salido a la luz, se ha hecho público y entonces ha estallado totalmente el escándalo. Este estallido del escándalo ha sido, bueno, pues ahora, a mediados de agosto de 2023 fue cuando salió todo esto a la luz con un breve comunicado por parte del Museo Británico. Por cierto, el Museo Británico está haciendo comunicados muy breves, muy escuetos y además yo diría que muy pocos. Esto es más o menos normal, pues porque hay que ser bastante cautos, especialmente ahora que están las investigaciones en proceso. O sea, como he dicho ya varias veces, a ver, las personas involucradas niegan que esto esté ocurriendo o que esto haya ocurrido, ellos dicen que no ha sido así, y hay una investigación, pues entiendo yo que por parte de la policía. Entonces, claro, tampoco hay que dar demasiada información, no hay que dar demasiadas pistas a los ladrones, digamos. En cualquier caso, esto ha sido un escándalo tremendo y ha supuesto un enorme daño reputacional para el Museo Británico. El actual presidente del museo indica que ahora mismo hay 3 objetivos fundamentales para el museo. El primero de ellos es recuperar los objetos robados, ya os digo yo, que no los van a recuperar, o sea, de esos 2.000 objetos, vamos, no sacan ni un 5%, porque vete a saber dónde están ahora, y es más, si son objetos que ni siquiera han estado fotografiados, pues a ver cómo puedes demostrar que ese objeto pertenece al Museo Británico. Pero bueno, pues ese es su primer objetivo. El segundo objetivo es detectar qué pudo haberse hecho para evitarlo e implementar nuevos sistemas de seguridad que eviten que esto ocurra en el futuro. O sea, esos son los 3 objetivos, ¿no? Bueno, pues vale, bien, correcto. Está muy bien que aprendamos la lección para que esto no vuelva a ocurrir. Pero como voy a argumentar al final, mucho me temo que aquí hay un problema de fondo que es muy difícil de solucionar. Por el momento, lo que sí que ha habido ha sido cambios en la cúpula del Museo Británico. Ha habido gente importante destituida. Obviamente, Peter Higgs, que es la persona que bueno, pues está apuntada con los dedos diciendo que este hombre es quien ha estado robando, pues él ha sido expulsado de ser curador del Museo Británico, a pesar de que él sigue insistiendo y sigue diciendo que él no ha hecho nada, que él no ha robado nada. Por otro lado, Hartwin Fisher, que era el antiguo director del Museo Británico, pues ha dejado su puesto. Y bueno, parece ser que en otoño aparecerá un nuevo director, se nombrará a un nuevo director. Bien, y luego Jonathan Williams, que era el director adjunto del Museo Británico, también ha renunciado a su puesto y él será reemplazado por Carol Heron, que bueno, parece ser que es un científico bastante reputado. Bueno, pues se ve que estos personajes intentaron
digamos, tapar todo este escándalo, y al final el escándalo ha estallado y les ha estallado ellos en las manos. Que también es algo bastante propio, cuando se intenta, digamos, tapar un escándalo y el escándalo luego aparece, pues aquellos que taparon quedan involucrados en el escándalo, ¿no? Y tal es el caso con la cúpula del Museo Británico. Bueno, el museo como tal, la institución como tal, también pues ha sido desacreditada, ¿no? Y claro, pues aquí los que más interés tienen en ese descrédito del Museo Británico son justamente los que están reclamando que se les devuelvan, o que según ellos, o que se les manden, según otros, ¿no? Parte de esta colección. Entonces, bueno, pues Grecia, por ejemplo, ha, digamos, redoblado sus peticiones para que les envíen los frisos del Partenón. China también ha reclamado estas semanas, ¿no? Parte de la colección de objetos chinos que tienen en el Museo Británico. Que yo sepa, Egipto y Nigeria y otros países que yo sepa no han reclamado nada, y si han reclamado pues no han trascendido a la prensa. Por supuesto, España no ha reclamado nada, pero ni ahora ni nunca. O sea, de eso sí que nos podemos olvidar. Bueno, a ver, que estos países aprovechen para reclamar, para echar el grito en el cielo y todo esto, pues es algo más o menos normal. Pero ya que los británicos y especialmente que los ingleses hagan autocrítica, eso sí que es algo para subrayar, ¿no? En ese aspecto, bueno, pues hay que decir que una parlamentaria británica, una mujer que se llama Bell Rivero Addy, pues ha dicho que se debería cambiar la política de no devolver el patrimonio a sus países de origen. O sea, fijaros, al parecer esta política está basada pues, en una ley del año 1963, y entre otras cosas, que esto es el chiste de todo esto, lo que indican es que esos países de origen, pues claro, no iban a poder cuidar adecuadamente de este patrimonio y era muy probable que acabasen robados. Fijaros que esto ya es el colmo de la prepotencia británica. O sea, decir, no, es que estos países, que, como que fuesen colonias, ¿no? No van a ser capaces ellos de cuidar de su propio patrimonio y por eso lo tengo yo. Y luego resulta que el patrimonio que tiene el Museo Británico acaba malvendiéndose por eBay a precio de falsificación barata. O sea, esto ya es el colmo de los colmos, ¿no? Obviamente esto está enfadando mucho, pues me imagino que a muchos griegos, a muchos chinos, a muchos egipcios, y me imagino que también a muchos británicos. Bien, y hasta aquí un poco lo que ha ocurrido, o lo que según la prensa ha ocurrido, y como digo, eso es simplemente un resumen de tantos cientos de artículos periodísticos que podéis leer al respecto, y que por cierto os enlazo en el artículo que acompaña este podcast. A mí cuando escucho este tipo de casos y quiero profundizar un poquito más, lo que hago siempre es relacionarlos con otros casos semejantes, y es que es triste decirlo, pero en los últimos años ha habido varios robos en museos importantes, en museos que son importantes para sus respectivos países. Porque es claro, al final estos son los que trascienden, ¿no? O sea, si hay un robo por ahí en un museo provincial, no sé, en una provincia armenia, pues eso no trasciende más que del pueblo donde estaba ese museo. Pero claro, si están robando en el British Museum, o están robando, como ocurrió hace 3 años, ¿no? En el Museo Histórico Nacional de Argentina, pues eso son cuestiones que trascienden a la prensa, y en muchos casos también a la prensa internacional. Entonces, bueno, yo aquí conozco, me vienen a la mente 3 casos de los últimos años, ¿no? Uno es, como he dicho, el robo de la colección de Belgrano, ¿no? Esta es una colección de monedas en el Museo Histórico Nacional de Argentina. Ese ya os lo conté en el blog numismático, pues eso, cuando ocurrió en el año 2020. Otro robo también que conozco es un robo que hubo en el Canadian Museum of History, que bueno, pues parece ser que hicieron un inventario y faltaban 800 objetos, nada menos, ¿no? Y bueno, y luego el tercero sería este del British. Y bueno, pues aquí se pueden ver que hay unas clarísimas semejanzas. Aparte de los museos en sí, ¿no? Que son museos, como he dicho antes, pues muy relevantes para sus respectivos países. O sea, no son museitos que estén ahí en un pueblo. Bien,
¿Qué semejanzas podemos encontrar? Bueno, pues lo primero es el perfil de las personas que robaron. Son todos ellos funcionarios, empleados públicos que llevan años trabajando en el museo y que, bueno, gozan de una buena confianza por parte de la dirección del museo y del personal de seguridad. O sea, no es alguien de quien nadie vaya a sospechar. Además, bueno, pues si llevan muchos años, fijaros que este Peter Higgs llevaba como 30 años trabajando en el Museo Británico, ¿no? Pues llevas tiempo suficiente como para conocer con mucho detalle todos los sistemas de seguridad, todos los protocolos de seguridad que hay en el museo y también dónde están esas vulnerabilidades. Entonces, bueno, este conocimiento junto con su bajeza moral, porque no tiene otro tipo de nombre, pues les hacen robar pues para llevarse un sobresueldo. Así de fácil, o sea, con un motivo puramente crematístico, o sea, aquí no hay más, ¿no? ¿Y qué es lo que roban? Bueno, pues claro, no van a robar la piedra Rosetta. Si robas la piedra Rosetta del Museo Británico, al día siguiente todo el mundo está buscándola. Lo que roban son objetos pequeños, objetos que no están expuestos, que no se hayan publicado, a veces incluso que ni siquiera están inventariados. Y entonces, claro, estos objetos pasan muy fácilmente desapercibidos. Y como pasan desapercibidos, pues se pueden ir robando poquito a poquito durante muchos años. En el caso del Museo Británico, pues parece ser que se empezó a robar allá por el año 2014 y hasta el año 2020. En el caso del Museo Canadiense, parece que fue desde el año 2012 hasta el año 2022. O sea, estamos hablando de casi una década o una década robando objetos. Claro, si son objetos que son pequeños una vez que salen del Museo Británico, si no están fotografiados, si no están inventariados, es absolutamente imposible detectar el robo tal cual. Y aunque se detectase el robo dentro del museo, es imposible saber qué objeto en concreto era el que ha sido robado. Es decir, no, pues aquí había, no sé, imaginad, ¿no? Un saco que ponga un saco 400 camafeos. Vale, bien. Ahora, de los 400 que dice aquí la etiqueta que debería haber, resulta que quedan 23. Bien, ¿y dónde están todos los demás? Los otros 477, ¿cuáles son y dónde están? Si ni siquiera hay una fotografía. Claro, ahí es donde está el problema, ¿no? Y justamente por eso es fácil de robar, fácil de perpetrar este robo. De hecho, fijaros que Gradel, dentro de su investigación, que la verdad es que lo de este hombre es una cosa magnífica, pues dentro de su investigación pudo contactar con un antiguo curador del Museo Británico, en la prensa no se ha dicho quién. Era una persona que está ahora mismo ya jubilada, entiendo yo que será un señor mayor. Y bueno, lo que dijo este hombre es que hicieron un inventario de 942 gemas, o sea, en un lote debería haber 942 gemas, y en nada más encontraron 7. O sea, alguien en algún otro momento en el Museo Británico pues robó 935 gemas. De nuevo, entiendo yo que poquito a poquito, y la verdad es que este hombre pues se salió de rositas. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues vaya usted a saber, a lo mejor en los años 50 o 40 o 60, pues vaya usted a saber, ¿no? Pero bueno, lo que muestra es que esta no es la primera vez que se roban estos pequeños objetos en el Museo Británico y que, bueno, pues que probablemente haya ocurrido también en otros museos importantes incluso, ¿no? Porque claro, al final, pues como digo, es bastante fácil, pues eso, despistar unas monedas, unos anillos, unas piedras preciosas, unos onyx, unas cerámicas, unos sellos, ¿no? Todo esto es bastante fácil de meterse en el bolsillo a uno. Y una vez que salen con esto, pues ¿qué es lo que hacen? Pues mal venderlo. Mal venderlo porque son gente que no tienen, primero, ni el más mínimo respeto por el objeto que están robando. Obviamente, si tuviesen respeto, pues no lo robarían. Pero tampoco tienen el más mínimo interés en conocer el mercado ni nada por el estilo. Lo venden de la manera más cutre que se pueda imaginar. O sea, este hombre, Peter Higgs, pues lo ponía ahí en eBay. O sea, qué cosa más cutre, ¿no? Ahí los que robaron la colección Belgrano, pues resulta que lo repartieron entre los numismáticos de Buenos Aires. O sea, es que ni siquiera se fueron yo no digo al extranjero, que sería lo lógico, sino ni siquiera se fueron a Córdoba a vender las
las monedas, Córdoba, Argentina, obviamente. Se quedaron ahí en Buenos Aires y se lo dieron a los propios numismáticos que tienen una tienda en Buenos Aires. Eso también muestra pues, que ellos se creen que no les va a pasar nada. O sea, se creen que hagan lo que hagan, no va a ocurrirles nada malo a ellos, porque si no, tendrían también más cuidado, ¿no?, a la hora de perpetrar su crimen, ¿no? Entiendo yo. Entonces, bueno, pues buscan vender estos objetos al precio que sea y fijaros, pues un anillo tolemaico, pues resulta que lo venden pues por el precio de 150 euros. O sea, eso es, no sé, menos de la mitad de lo que vale una réplica de un anillo tolemaico. ¿Y por qué? ¿Porque el hombre no sabía que esto era un anillo tolemaico auténtico? No, claro que lo sabía. Peter Higgs lo sabía de sobra. Lo que pasa es que él no quería decir que era auténtico para que nadie empezase a tirar del hilo y viese de dónde había procedido. Simplemente lo puso ahí sin dar muchas explicaciones, sin dar una descripción buena y nada, simplemente pues por lo que le pagasen. En total, a él les había salido gratis. O sea, si sacaba 150 libras, pues son 150 libras que se mete al bolso. Si hubiese sacado, no sé, 300, pues 300 libras que se mete al bolso. Y si se saca 15, pues 15 libras que se mete al bolso. Porque es que hay que ser cutre para robar objetos del Museo Británico y luego venderlos, como hacía este hombre, por 15 libras en eBay. Pero bueno, eso ya cada cual. Y luego, al final, pues cuando acaban siendo detectados, cuando se acaba encontrando al ladrón, pues siempre es por lo mismo, ¿no? O por lo menos en estos dos casos hay un paralelismo claro. Y es que se dan dos circunstancias de manera simultánea. La primera es un error por parte del ladrón. Y es que roba y ofrece en el mercado algo que sí que había sido publicado. En el caso de los que robaron la colección de Belgrano, pues resulta que esa colección había sido publicada, si bien sin fotografías, pero hacía muchos años. Y resulta que, bueno, pues estaba en ciertos catálogos argentinos, ¿no?, que fuese el listado, la descripción textual de esas monedas. En el caso del Museo Británico, pues resulta que había una publicación del año 1926 y luego había un camafeo que había sido fotografiado y publicado en la página web. Y ese fue el gran error de Peter Higgs. Entonces esta es la primera de las condiciones, ¿no?, que ofrezcan algo que haya sido publicado. Y la segunda condición es que den con alguien que, por un lado, tenga un conocimiento suficientemente profundo como para poder identificar la pieza robada. Y lo segundo es que no le importe dedicar tiempo, dedicar esfuerzo en acusar a ese ladrón, en demostrar el robo, a pesar de que demostrarlo le genera repercusiones negativas a sí mismo. Porque claro, de entrada se va a quedar sin todo lo que él le haya comprado. Entonces, bueno, pues aquí fue el caso de Gradel, ¿no?, en este asunto del Museo Británico, y en el caso del robo de la colección de Belgrano, del Museo Histórico Nacional de Argentina, pues fueron dos colegas míos los que hicieron esto mismo, que fue a Alejandro Gutiérrez y Ariel Dabá, que son los directores de la Casa de Subastas Río de la Plata. Ellos fueron quienes se dieron cuenta de que esas monedas eran robadas y ellos fueron quienes notificaron a las autoridades. Entonces, bueno, en este caso hay que aplaudirles. Realmente hay que aplaudir a estas personas porque dedican su conocimiento, su tiempo, su esfuerzo, ya no solo en un bien para la comunidad, sino en algo que a ellos mismos les va a perjudicar, como digo. Porque claro, en el caso, por ejemplo, de Alejandro y Ariel, pues las monedas que habían comprado a estos personajes, pues obviamente se quedaron sin ellas y sin el dinero que habían pagado por ellas. Bien, entonces, bueno, ya vemos que aquí hay patrones que se repiten, ¿no? ¿Cuál es mi reflexión a todo esto? Mi reflexión y un poquito mi crítica. Aquí ya sí que me distancio totalmente de las publicaciones y esto ya es totalmente cosa mía. Bueno, pues lo primero es que a los ciudadanos se les da una muy mala imagen de los museos como instituciones, ¿no? Que claro, esto tiene una repercusión enorme tanto a nivel mediático como a nivel social e incluso a nivel económico.
Y luego el ciudadano, pues como contribuyente y como persona amante de la historia, algunos de nosotros, pues decimos, bueno, pero es que si ya esto está ocurriendo en el Museo Británico, ¿no? Que las piezas acaban en eBay, ¿qué podemos pensar, qué podemos esperar del resto de museos? O sea, de estos museos provinciales, pequeños, de estos museos en los pueblos y demás, ¿no? Pues me parece un... Sí, pues que a la gente le quitas la ilusión y le quitas las ganas, ¿no? Por lo menos las ganas de pagar impuestos para mantener estos museos. Y luego hay mucha gente que opina que solamente el Estado puede garantizar la adecuada conservación del patrimonio histórico, o al menos que lo garantiza mejor que la sociedad civil. Y esto no solamente lo opinan muchos funcionarios de museos, que lo opinan tal cual, y de hecho yo lo he hablado y lo he discutido con muchos de ellos. También lo opina, digamos, el público en general. Normal, yo lo veo normal, porque al final la propaganda que les llega o la información que les llega es información a través del Estado. O sea, es el Estado el que se lo está diciendo. Y bueno, pues oye, igual que yo no sé de botánica o yo no sé nada de la industria química, pues tampoco puedo esperar que la gente haya reflexionado lo más mínimo sobre la conservación de patrimonio. Pues es normal. Entonces nos encontramos a mucha gente que lo que ve dicen, oye, pero tú tienes una colección de monedas, pero es que eso tenía que ser ilegal, tenían que estar todas en los museos. O sea, como que el Estado debería monopolizar la conservación de patrimonio. Y el Estado estaría encantado de monopolizarlo. De hecho, cada vez avanza, ¿no? en su afán de controlar más patrimonio, y no solo más patrimonio, sino más servicios y controlar más a la sociedad. Digamos que es el sino del Estado es crecer, acrecentar su poder. Esto está más que estudiado por un montón de teóricos, ¿no? Cuando tienes a una oligarquía que controla un territorio, una sociedad y todo lo que hay en esa sociedad, esta oligarquía lo que va a hacer es crecer y hacerse cada vez más poderosa. Esta oligarquía la podemos llamar Estado o la podemos llamar como nos dé la gana, ¿no? Pero al final es lo que es. Entonces es que este es el punto, y el punto donde yo creo que está el error de fondo. Y es que el Estado se interesa en acrecentar su poder, en acrecentar la cantidad de patrimonio que controla, que gestiona, pero no se preocupa de que esa gestión se haga de manera adecuada. Es como un niño que tuviese juguetes, tuviese un montón de juguetes y estuviese todo el rato llorando porque quiere que le compren más juguetes. Pero una vez que los tiene, simplemente los tira ahí al montón de los juguetes y llora para que le compren más. Claro, aquí lo normal sería decirle al niño, oye, niño, pues ponte a jugar con los juguetes que ya tienes. Y una vez que hayas jugado con todos, ya pensamos en comprar el siguiente, ¿no? Pero ni siquiera sabes ni qué juguetes tienes, ¿no? Pues es algo más o menos parecido. La principal diferencia es que en el ejemplo que he puesto en esta analogía, esto es un niño. El Estado tiene armas, ¿no? Entonces, claro, al final va a hacer lo que más o menos quiera, al menos en la situación actual. Esto también ocurre con otros servicios que proporciona el Estado, ¿no? Que, bueno, pues simplemente cada vez quiere proporcionar más servicios para simplemente controlar cada vez más a la sociedad. Lo que pasa es que con otros servicios que proporciona el Estado a lo mejor tiene una repercusión social más directa. Entonces la sociedad, bueno, pues a veces fiscaliza al Estado, otras veces al menos se queja, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé si la sanidad no funciona, si la educación no funciona, si las pensiones bajan, si las carreteras están mal hechas, bueno, pues va a haber asociaciones o tal que se quejen. Y la sociedad civil un poco, al menos, hace un pequeño contrapeso. En cambio, la gestión de patrimonio es algo que es fundamentalmente técnico y, bueno, pues la inmensa mayoría de los ciudadanos lo ven como algo ajeno a sí mismo, que tampoco le influye en su vida diaria, y la verdad es que tampoco se preocupan demasiado. O sea, el Estado puede hacer buenamente lo que quiera. Y ojo, que cuando hablo del Estado no me refiero a los políticos como tal. O sea, me estoy refiriendo al Estado en su conjunto. Los políticos son unos pocos, unas cuantas personas del Estado, o los partidos en sí. Hay mucho más. Por ejemplo, el director del British Museum es claramente parte del Estado, clarísimamente.
De hecho, yo creo que en este caso los políticos tienen poco que decir. Bueno, en última instancia podrían decir, pero yo no me imagino en el Consejo de Ministros hablando sobre temas de conservación de patrimonio, ni temas arqueológicos, nada por el estilo. O sea, al final estas decisiones se toman ajenas o las toman personas que no son directamente políticos, pero sí son miembros del Estado. Y bueno, estos son gente con una desidia absoluta por parte de cómo se conserva el patrimonio. Lo único que les interesa es que el Estado conserve cada vez más patrimonio. Y es que esta desidia por parte del Estado en la conservación de patrimonio tiene también sus implicaciones pues en el mercado arqueológico, en el mercado numismático y en una parte de la sociedad civil que somos pues, nosotros los aficionados a la numismática, los aficionados a la arqueología. A ver, la cuestión es que como no están los objetos inventariados, es muy fácil robarlos por parte de ciertas personas, al final se está poniendo, digamos, a huevo que aparezcan nuevos objetos de un origen ilícito en el mercado legal. Porque claro, aparece un personaje como este Peter Higgs, ¿no? Y con unos camafeos, con unas monedas, con unas esculturitas o con lo que sea, y simplemente lo va vendiendo. Y se lo puede vender a un comerciante honrado y este comerciante honrado no tiene no tiene una manera, ¿no? de poder decir, oiga, que es que esto está robado. ¿Cómo va a poder saberlo si no hay una fotografía publicada en ninguna parte? Entonces esto hace que los comerciantes tengan que dedicar más tiempo y más recursos a conocer la procedencia de los bienes que compran. Y a mayores de ello, les están generando una mayor inseguridad de mercado que en última instancia también repercute a los coleccionistas. Porque claro, si resulta que un coleccionista pues ha comprado este camafeo que han robado de ahí del British Museum o lo que sea, ¿no? Se lo ha comprado de buena fe a un comerciante y este comerciante a su vez también lo compró de buena fe a este ladrón. Claro, en última instancia le vendrán al coleccionista y le digan, no, oiga, usted, que tiene usted que devolver este camafeo que usted compró. Bueno, pues me imagino yo que este señor diga, bueno, vale, pues yo lo devuelvo y bueno, pues espero que el comerciante me devuelva a mí el dinero. Claro, el comerciante probablemente le devuelva el dinero, pero el comerciante ya lo ha visto, ¿no? Entonces al final se está generando esta inseguridad por la introducción de bienes robados en el mercado legal y estos bienes robados son robados justamente porque el Estado, que es el mismo que está persiguiendo a este comerciante, resulta que el Estado lo ha puesto a huevo para que se roben. Ha dejado todas las puertas abiertas de su casa para que lo roben. Entonces, aparte de que el Estado incluye unas leyes absurdas con las cuales hay que lidiar, resulta que está gestionando mal su patrimonio, permitiendo que este patrimonio se robe y luego generando una inseguridad a las personas de buena fe que lo están comprando. Y ya, en última instancia, además, genera posibles competencias desleales, porque puede haber gente, como por ejemplo Gradel o como por ejemplo los directores de Río de la Plata, que cuando se den cuenta de que estas monedas o estos objetos son robados, lo que hacen es llamar a las autoridades. Pero luego puede haber otros que se lo callen y sigan adelante con el tema. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se está generando una competencia desleal también. Entonces, el daño que hace esto en el mercado es bastante notable. Bastante notable. Desde luego, mucho más notable que el dinero que ha sacado el tal Peter Higgs al respecto. Y esto, bueno, lo quiero subrayar porque siempre se habla del daño al bien público, pero lo que no se está hablando en la prensa, o por lo menos yo no lo he visto en ninguna parte, es del daño al comercio privado. Y ya por último, a ver, es absolutamente injusto que el Estado obligue a los coleccionistas privados a saber o a intuir la procedencia de las piezas que están comprando. Es muy injusto cuando el propio Estado no sabe la procedencia de las piezas que ellos tienen. Y no lo saben porque ni siquiera saben qué piezas tienen. O sea, eso es absurdo, ridículo y absolutamente inmoral. ¿Cómo puede ser que el Estado haga una ley para que la gente privada, el coleccionista privado, tenga que cumplir unos requisitos y resulta que el propio Estado no los cumple? Porque ni siquiera tiene inventariado el patrimonio que tiene entre manos. O sea, es absurdo, como digo.
injusto, inmoral. Bueno, como tantas cosas que hace el Estado, por otro lado. Y en algunos países incluso, como por ejemplo Ecuador, Perú o Bolivia, los coleccionistas deben entregar un listado de todos los objetos que tengan de más de 100 años. Me gustaría saber si los museos de esos países tienen los listados de los propios objetos que hay dentro de los museos. Entonces, bueno, esto es, como digo, un absurdo, una inmoralidad y además pone en entredicho la función pública de los museos. O sea, cómo los museos pueden dar algún tipo de función pública al patrimonio que gestionan si ni siquiera tienen inventariado ese patrimonio. A ver, decía el director del Museo Británico que, bueno, pues que iba a hacer un estudio, ¿no?, para ver qué es lo que se podría haber hecho y para que esto no volviese a ocurrir. Entonces, bueno, pues yo tengo una propuesta muy clara. Si asumimos que el Estado tiene que jugar un papel en la gestión del patrimonio arqueológico, cosa que yo no acepto moralmente, pero digamos, vamos a asumir que eso es cierto, yo daría tres ideas, ¿no?, para evitar que esto ocurriese o que por lo menos que sea más difícil que ocurra. Lo primero es que hay que entender que el Estado no debe acaparar más patrimonio del que puede gestionar. Está claro. Igual que un coleccionista privado tampoco puede. No puede decir a alguien, oiga, yo no tengo dinero para comprar, no sé, filoestuches para mis sellos y sin embargo me voy a gastar ahora $5.000 en un sello. No, pues eso sería una ridiculez. Bueno, pues lo mismo para el Estado. Si no pueden gestionar un patrimonio, que no lo adquieran. Porque es ridículo que los museos yo diría prácticamente cualquier lugar del mundo, por lo menos cualquier lugar del mundo occidental, los museos sigan comprando objetos y sin embargo no pueden sacar partido a los objetos que ya tienen. Ni siquiera los tienen inventariados. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Lo lógico es que el Estado se preocupe con el presupuesto que tenga de gestionar adecuadamente el patrimonio que ya tiene. Y además gestionar adecuadamente para el bien de los ciudadanos. Esto me parece que es una cosa tan obvia que no haría falta ni explicarla. Si no puedes gestionar el patrimonio que ya tienes, si no puedes sacar partido del patrimonio que ya tienes, no adquieras más patrimonio. Bien, el segundo punto, la segunda idea, que también me parece muy obvia, sería que habría que inventariar y publicar todas y cada una de las piezas que hay en todos los museos. En todos. Los ciudadanos tienen derecho de poder ver los objetos que custodian los museos. Y obviamente no podemos decir, oiga, pues ahora vamos todos a la bóveda del Museo Arqueológico Nacional. Eso no es razonable. Pero sí que es razonable que el Museo Arqueológico Nacional publique en una página web todas las monedas que hay en esa bóveda, o todos los camafeos, o las gemas, o los anillos, o lo que sea, que estén publicados en algún lugar, correctamente inventariados, publicados y accesibles para cualquier ciudadano, cualquier persona del mundo. De esa forma se cumplirá los propósitos del museo, que en principio entiendo yo que será dar un deleite, un placer al público, dar un material docente de aprendizaje y además un material de investigación. Bueno, pues para eso hace falta que estén los objetos inventariados y que estén los objetos publicados. Y además, resulta que si estos objetos están inventariados y publicados en una página web, ya no pueden ser fácilmente robados. Porque si se roban y salen al mercado, se detectará que ese objeto pertenece al museo. Y ya como tercer punto, que este punto actualmente no es legal, pero bueno, sería vender todo el patrimonio arqueológico de propiedad estatal que no cumple ni vaya a cumplir sus supuestas funciones en bien de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues, si vemos que hay cierta parte del patrimonio de los museos que nunca va a poder ser expuesto, que no hay dinero para inventariarlo, que no merece la pena hacerles fotografías porque son muy caras para lo que valen esos materiales, pues directamente eso se saca al mercado y se acabó. Y con el dinero que se obtenga, se obtienen más recursos para la mejor gestión del patrimonio que ya tiene el Estado.
Seguramente que alguien me diga que no, claro, pues que hay unos tratados internacionales, es que pues se cambian los tratados internacionales, cuando han querido cambiarlos lo cambian. Y si no los cambian, pues se deja de cumplir de manera unilateral, como hay 100.000 tratados internacionales que muchos países los han firmado y luego hacen lo que les da la gana. Fijaos todos los de los acuerdos del clima y toda esta historia. Porque, a ver, a mí, por ejemplo, ¿no? En el caso de las Mercedes, ¿no? Pues, ¿de qué sirve tener en un hangar, creo que es un hangar del ejército, hay unos cubos de plástico que tienen en total 400.000 reales de A8? Están ahí esos cubos sellados y ya. ¿Eso de qué sirve? O sea, ¿cómo se beneficia un ciudadano español o un ciudadano europeo de que eso exista y eso esté ahí? Es un absurdo. Es totalmente ridículo. O sea, y dentro de 300 años eso seguirá ahí, sin haberlo tocado nadie, ¿no? Porque cuesta mucho más inventariarlo, fotografiarlo y demás que lo que valen las monedas. Entonces, bueno, pues en vez de tener las 400.000 monedas ahí, que no valen más que como plata, coño, pues véndelas y ya está. Digo yo. A ver, todo esto no son más que ideas utópicas. ¿Vale? No, yo sé perfectamente que esto no se va a llevar a la práctica, esto son ideas de café, y si me lo queréis decir, pues bueno, sí, son ideas de cuñados. Aquí no hay más, o sea, no es algo que se vaya a llevar a la práctica. Todo esto en realidad no son más que ideas utópicas que yo lanzo, pero vamos, que se puede entender como algo de café, como una charla de cuñados, si me queréis utilizar ese símil. No llega a ningún lado, pues simplemente porque el Estado no tiene ningún interés en controlar menos patrimonio, tiene interés en controlar cada vez más patrimonio. Y bueno, pues la ciudadanía tampoco está por la labor de exigir la adecuada gestión por parte del Estado del patrimonio que tiene. Las cosas como son. Entonces, bueno, pues quizá yo sea un poco utópico cuando lanzo así la mente y digo a ver cómo lo solucionaría yo. Pero bueno, entiendo perfectamente que estos son casi soluciones mágicas, pero bueno, quizá aquí quede la idea. Bien, yo sin más me despido. Espero que os haya gustado este podcast, más largo de lo normal. Pero bueno, aquí volveremos el lunes. Un saludo y hasta pronto.